En este capítulo, que se llama capítulo 6 en la guía y en la distribución de la materia, en el cronograma de la materia, es para ustedes el más importante de todos, porque nosotros acá es donde vamos a usar todo el background de conocimientos que vimos viendo desde la primera clase, todo lo de probabilidades, distribuciones, etcétera, y lo vamos a aplicar ahora. Y ustedes van a aprender ahora a plantear hipótesis en función de los enunciados de los problemas con los que se presenten. Entonces, vuelvo siempre a este esquema porque este nos permite ubicarnos dónde estamos. Nosotros ya vimos en el capítulo 4 estadística descriptiva. Hicieron algún gráfico, calcularon estadísticos como estimadores puntuales de parámetros y luego hicimos en acá, inferencia estadística, empezamos a asomarnos a la inferencia estadística. En el 4 un poquito, era hacer una estimación puntual de un parámetro con el concepto de estadístico, función de la muestra, como estimador del parámetro, característica de la población. Y después, un poquito más, cuando vimos intervalos de confianza, porque ese parámetro que estimábamos puntualmente, ahora queríamos acotarlo dentro de un intervalo. Y ahí ya usamos conceptos estadísticos de distribuciones y de probabilidades. Y hoy de lleno nos vamos a meter en el hecho de plantear una hipótesis acerca de esos parámetros desconocidos. Entonces, así como ustedes cuando hacíamos intervalos de confianza, decían, bueno, confianza, límite inferior, superior y el parámetro en el medio, y decíamos, en el medio de esa expresión jamás tiene que ir un estadístico, siempre tiene que ir un parámetro, porque uno construye un intervalo de confianza para un parámetro desconocido. Acá también, las hipótesis que vamos a plantear siempre son acerca de parámetros desconocidos, que son los que vamos a poner a prueba a partir de los estadísticos de la muestra. Y entonces acá vamos a tomar conclusiones después de hacer el test, de tal manera que digamos, la media de la población difiere significativamente de tal valor, o podemos afirmar que es mayor significativamente que tal valor. Esa es una conclusión hacia la población de observaciones. Y después la conclusión biológica va a decir, bueno, le hago juicio al laboratorio, como el ejercicio que vamos a hacer hoy, o sigo investigando sobre esta droga porque demostró tener propiedades de disminuir tal metabolito, ¿no? Y siempre viene al final de todo la conclusión biológica. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo, que es el ejemplo que ustedes tienen en el PDF del campus. Este ejemplo dice, un laboratorio hace una propaganda en la que dice que el tiempo medio en que la aspirina que está promocionando tarda en calmar el dolor de cabeza, ese tiempo medio es menor que 15 minutos. O sea, en menos de 15 minutos usted se le va a pasar el dolor de cabeza. Otro laboratorio de la competencia, que pueden ser ustedes, sospechan que lo que dice la propaganda no es cierto. Quieren decidir si le van a hacer juicio o no acusándolo de propaganda desleal. Y entonces hay que ver qué hipótesis plantearíamos para llevar a cabo un test de hipótesis, que es todo el procedimiento que vamos a ver hoy, para ver si le hacen juicio o no le hacen juicio por propaganda desleal. Entonces, uno siempre, todo problema lo empieza planteando la variable aleatoria que va a medir. Y la variable aleatoria que vamos a medir es justamente ese tiempo en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza. Y en general siempre vamos a suponer que esa X tiene distribución normal con parámetros genéricamente muy sigma. Vamos a ver si conocemos o no conocemos sigma, etc. Muy sigma. O sea que esta mu es ese tiempo medio en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza, que el laboratorio afirma que es menor que 15 y nosotros sospechamos que no. Entonces, uno dice, bueno, esperen, vamos antes de dar la solución. Uno dice, bueno, ¿qué tendría que hacer yo para poder llegar a la decisión de si le hago juicio o no? ¿Qué necesitaríamos hacer? De cero. Ustedes van a decir que van a hacer juicio o no. ¿Qué tienen que hacer? Básicamente para medir esta variable, ¿no? Entonces, ¿qué harían? ¿En quién tomarían la variable? ¿Qué pacientes o qué individuos elegirían? Bueno, si no se animan, lo digo yo. Bueno, la cuestión es, a ver, esperen, que van a escribir en el chat. En una población aleatoria. Bien, en una muestra aleatoria de una población, exactamente, hay que elegirlo aleatoriamente. Ahora,
ustedes van a dar un medicamento que le tiene que calmar el dolor de cabeza, entonces no pueden ir por la calle y decir, venga, le voy a hacer probar una medicación, porque a lo mejor a esa persona jamás le duele la cabeza. Entonces ustedes van a tener que ir a la fuente donde esté alojada parte de esa población a la cual se quieren dirigir. Y esa población va a ser la población de pacientes que tengan migrañas o cefaleas, y ahí establecerán criterios de inclusión o de exclusión, a ver si cualquier tipo de cefalea o de migraña, si algún tipo determinado, etc. Entonces van a una institución donde lleguen esos pacientes, y ahí van a elegir una muestra aleatoria. Y entonces, ¿qué le van a decir al individuo? En la muestra aleatoria van a decir, miren, en el momento en que tengas ese pico del dolor de cabeza, tomás esa aspirina. Y entonces, esa aspirina de la propaganda. Y entonces ahí vas a medir cuánto tiempo podés afirmar que tardó en calmarte el dolor de cabeza. Algunos que sean más respondedores a la droga, a lo mejor tardan mucho menos de 15 minutos. Pero habrá otros que tarden a lo mejor mucho más. El laboratorio dice que en promedio. Entonces nosotros tenemos, ¿qué tendrían que hacer ahora con esa muestra? Bueno, esperen, vamos a poner un poquito de ahí. ¿Cómo diseñamos el experimento? Seleccionamos N individuos al azar, supongamos de institutos donde se atienden pacientes con cefalea, supongamos que tomamos 25 pacientes. Les administramos la aspirina y registramos el tiempo hasta que declaran que ya no tienen dolor de cabeza. ¿Qué es esa MU? Acá está lo que es esa MU. El tiempo medio de toda la población, si pudiéramos medirlo. Va a haber pacientes que se les vaya enseguida, la mayor cantidad de pacientes rondarán alrededor del 15 o alrededor del 14 o alrededor del 17, según quien tenga razón, y va a haber algunos que tarde un montón más, por el criterio siempre de la distribución gaussiana. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con esa muestra? Tienen los 25 pacientes y le dijeron, tienen ahora 25 tiempos. ¿Qué es lo primero que harían? Pongan el sonido, no tengan miedo. Bueno. Plantear las hipótesis. Claro, ahora vamos a ver lo de plantear las hipótesis. Ahora después vamos a decidirlo, ¿no? ¿Qué hipótesis tenemos que plantear? ¿Qué tendrían que hacer con esos 25 datos? ¿Qué harían? Tienen 25 datos, los meto en la calculadora. ¿Qué le pido a la calculadora o al Excel o al Infostat o a quien sea? A ver. Muy bien, Lara, saco el promedio. ¿Por qué? Porque ese promedio, por el concepto de las cosas que ya vimos, bien, la media y la varianza, dice Noelia, perfecto, la varianza también. Acá está el concepto, la cuestión de la varianza, si vamos a suponerla primero, se acuerdan que siempre por cuestión didáctica la vamos a suponer que es la de la población. Ahora vamos a ver lo de los supuestos. Básicamente la media. ¿Por qué? Porque esa media de la muestra va a ser un estimador de este mu. Y nosotros justamente queremos ver, supóngase que uno toma la muestra y ese X barra da 5 minutos. Ustedes, violín en bolsa, tardó muchísimo menos de lo que dijo el laboratorio. Supónganse que toman esa muestra y la media de la muestra les da 25 minutos. Ahí probablemente se vayan a lanzar a hacer el juicio, ¿no? 10 minutos más de lo que dice el laboratorio. Bueno, la cuestión ahora vamos a ver justamente esos conceptos, el sentido de hacer un test de hipótesis. Entonces, vamos a plantear dos hipótesis. Una se llama hipótesis nula. Es la que se pone a prueba en general con la intención de que sea rechazada. Por eso el test, o después una vez que se decide, se dice, ¿se rechaza la hipótesis nula o no se puede rechazar la hipótesis nula? Y esa siempre va a tener un igual. Después vamos a justificar por qué esa nula siempre tiene que tener un igual. Podrá ser mayor igual, menor igual o directamente un igual, pero siempre no puede faltar el igual. Y vamos a proponer una hipótesis alternativa que se decidirá como válida si se rechaza la hipótesis nula. O sea, la alternativa es la complementaria de la hipótesis nula. Si yo rechazo la nula, decido que vale la alternativa. Y en esa alternativa va siempre en general lo que uno quiere probar, lo que quiere demostrar. Pero ahora, ¿yo qué quiero demostrar acá? Espere, ahora vamos a lo que quiero demostrar. Antes, vamos a hablar de los errores de decisión. Siempre hay un error de decisión. Tanto si yo rechazo como si no rechazo, el error va a existir siempre. Porque ustedes nunca, ninguna decisión en estadística van a estar 100% seguros. Siempre acuérdense que dijimos, toda afirmación estadística tiene que llevar adosada la probabilidad de error que se comete al tomar esa decisión.
Entonces, vamos a ver cuáles son los errores posibles. Hay una realidad que el investigador no la puede cambiar. Es la realidad, es lo que es. Lo que pasa es que no la va a conocer. Pero la realidad es que la hipótesis nula sea verdadera o que la hipótesis nula sea falsa. ¿Verdad? Hay solo esas dos posibilidades. Y frente a esa realidad está la decisión que yo voy a tomar después que desarrolle todo el test. Y esa decisión va a ser, ¿acepto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula? Acepto va entre comillas, podemos ver por qué esas comillas. Acepto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Entonces acá vienen los 4 cruces de las 4 posibilidades. Si yo acepto y era verdadera, todo bien, es un acierto. Si rechazo y era falsa, es otro acierto, que tiene una entidad que se llama potencia, que después la vamos a analizar mejor. Y después hay los 2 errores. El error de rechazarla si era verdadera, es lo que se llama el error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. La probabilidad de cometer ese error de tipo 1 se lo llama alfa. Y el nivel de significación, ese alfa que fija el experimentador, eso se va a llamar nivel de significación. ¿Qué quiere decir ese alfa? Ese alfa va a ser el mayor error que yo estoy dispuesto a cometer cuando rechace la hipótesis nula. Es un techo de probabilidad. Ahora vamos a ver por qué. Ese lo fija el experimentador. En general es un 5%. El experimentador dice, no quiero cometer un error mayor del 5% cuando me equivoque rechazando y si fuera verdadera. Y eso está justificado por el hecho de que va a haber un igual en la hipótesis nula. Todo lo vamos a seguir viendo más hondo. El otro error es el error contrario, que cometo si acepto. Si yo acepto la hipótesis nula y era falsa, y no era cierta, eso se llama error de tipo 2. La probabilidad de cometer ese error de tipo 2 se llama beta. Y no se conoce. Lo importante de que no se conozca es por eso de que uno pone el acepto entre comillas. Se pone a ver por qué no lo puedo calcular. Sí el error de tipo 1, no el error de tipo 2. Entonces, si yo no lo conozco, no puedo aceptar tranquilo, porque al aceptar no conozco la probabilidad de error. Entonces uno dice, no rechazo la hipótesis nula. En vez de decir acepto, dice, no rechazo la hipótesis nula. Bueno, todo eso lo vamos a ver mejor después. Entonces ahora, bueno, acá a nivel de significación es el que controla el experimentador y lo puede elegir tan pequeño como quiera. Entonces uno dice, en la alternativa va lo que quiero probar. ¿Pero qué es lo que quiero probar? Yo quiero probar que mu es menor que 15, fíjense que siempre va en términos de parámetros lo que quiero probar. ¿Que mu es menor que 15 y no le hago juicio? ¿O quiero probar que mu es mayor que 15 y le hago juicio? Entonces ahí vienen los 2 posibles errores. Todos los errores en un test de hipótesis no son igual de graves. Todos no, bueno, los 2. No son simétricos, no tienen el mismo valor. Depende de ciertas premisas. A propósito, un cachito, les voy a mostrar de acá, del campus, donde tienen los errores, un cachito. En general, estos errores en algunas bibliografías se dan en función del juicio, para que uno vea bien que no son simétricos. La distribución es igual que la que tenían ustedes. Acierto, acierto, estos 2 aciertos y este rechazo. Entonces, ustedes tienen acá un acusado en un juicio. La condición real es la que nunca van a conocer, es que o es inocente o es culpable. Esa realidad jamás la van a conocer. Pero el juez va a tomar una sentencia en función de todos los análisis que haga, de todo el test de esas hipótesis y use todos los elementos que tiene, las pruebas, etc. El que puede decidir que es inocente o que es culpable. Entonces, los 2 errores son estos. Este es que lo declare culpable dado que es inocente o que lo declare inocente dado que es culpable. Esos 2 errores no son iguales. Entonces les pregunto, ¿en qué se tiene que basar el juez y cuál de estos errores tiene que tratar de ocurrir que sea con la menor probabilidad? ¿Y en qué se basa? ¿A alguno se le ocurre? ¿Cuál sería más grave? El juez tiene que aplicar las leyes, ¿no? Entonces, ¿cuál es más grave para un juez? A ver. Si es inocente y lo declara culpable. Exactamente. ¿Por qué?
Porque hay una ley, sería más grave, al amparo de la ley, pues la ley dice toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si es inocente y lo declara culpable, está metiendo en la cárcel a un inocente. Y esto es más grave. No estamos hablando del valor moral, del error de dejar en la calle a un, o sea, juzgar mal o equivocarse y dejar en la calle a alguien es culpable. Este también es un error que sería ideal que no lo cometiera, ¿no? Declarar inocente al que es culpable. Pero a los ojos de la ley, es más grave. Entonces, el juez tiene que controlar este error. De hecho, cuando es culpable, dice que es culpable porque se controlan las pruebas. Ahora, si tiene que decir que es inocente, no dice es inocente. ¿Qué dice? Queda libre por falta de pruebas. Entonces, no dice es inocente, dice no puedo decidir que es culpable. No tengo evidencia suficiente que indique que es culpable. Lo mismo acá. Cuando uno no rechaza la hipótesis nula, no dice que es cierta. Lo que dice es, no puedo rechazarla, no tengo evidencia suficiente que indique que vale la alternativa. ¿Está bien? Entonces, vamos a plantear acá los dos errores en este problema del juicio y de la aspirina. ¿Cuáles serían? Uno sería decidir que la media es mayor que 15 si en realidad es menor que 15. En el primero, yo decido que es mayor que 15, hago juicio. Y este es el error de hacer juicio si en realidad me equivoco al hacer juicio. Y otro sería decidir que la media es menor que 15, con lo cual yo tendría razón, si en realidad mu fuera mayor que 15, perdón, no, al revés. Acá sería decidir que mu es menor que 15, tiene razón el laboratorio, si en realidad mu es mayor que 15 y yo tenía razón y era mayor. Acá le hago juicio y acá no le hago juicio. ¿Cuál es más grave de los dos? ¿El primero o el segundo? La primera sería más grave, exactamente, Noelia. ¿Por qué? Porque en la primera, acuérdense que la realidad no la puedo cambiar, pero en la primera yo decido que es mayor que 15, me embarco en un juicio, costos de abogado, prestigio, etcétera, y en realidad mu es menor que 15 y no lo pude probar, soné. Entonces me metí en un juicio de gusto. Eso es grave. Si pasa esto, si se decide haciendo toda la prueba de que mu es menor que 15, en realidad era mayor, ¿qué pasó? Nada. Me quedé con las ganas de hacer juicio, nada más. Pero este sí es grave. Entonces siempre hay un error que es el que uno tiene que tratar de controlar, porque de suceder es la situación más grave de las dos. Entonces, la respuesta 1 es esta, decidir que es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15, por lo que dijimos antes, ¿no? Esto es más grave. Entonces, ahora tengo que llegar a las hipótesis. ¿Cómo llego a las hipótesis con esa premisa de que eso hay que controlar y minimizar si tiene que ocurrir? En función de la definición global de lo que es el error de tipo 1. ¿Y qué es el error de tipo 1? Lo llamábamos alfa, y era la probabilidad de decidir, bueno, esperen, antes de general, acá, lo vamos a aplicar esto, el alfa acá, porque yo decido qué es lo que tengo que controlar, y el experimentador tiene que controlar el error de tipo 1. Entonces, como esta ocurrencia es la que yo tengo que controlar, esto va a ser mi alfa, va a ser el error de tipo 1. Va a ser la probabilidad de decidir que mu es mayor que 15, si en realidad mu es menor que 15. Puse esto en términos de probabilidad para este problema. Y ahora, estoy por estornudar. Y ahora, para relacionarlo con quién es H0 y quién es H1, vamos a escribir alfa en general, en términos generales. Alfa era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si en realidad la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Rechazar H0 siendo verdadera. ¿Qué es rechazar H0? Ya dijimos que era decir que vale H1. Entonces yo digo rechazar H0 y acá dije que esta probabilidad quiere decir que esta que digo al principio es H1. Y acá digo si en realidad H0 es verdadera, quiere decir que esta va a ser H0, ¿no? Lo que digo al final, dado que en realidad vale tal cosa, esta es la hipótesis nula. ¿Y qué habíamos dicho en la hipótesis nula? Que siempre tenía que tener un igual. Entonces, esta es H0 y a esa le pongo el igual. Y automáticamente con esto quedaron determinadas cuáles van a ser las hipótesis. Entonces, ¿cómo las escribo? Las escribo así. H0, mu igual a 15 o mu menor o igual que 15, como quieran.
contra H1 mu mayor que 15. O sea, lo que quiero probar es que mu es mayor que 15. Como esta es la que voy a controlar, y si yo decido que mu es mayor que 15 y me equivoco, esto es grave, decidir esto va a ser lo más chiquito que yo pueda elegir. El alfa lo puedo achicar tanto como quiera. 5%, 1%. En general, para problemas biológicos es 5%. Salvo que la conclusión sea delicada y a lo mejor uno no se anima a un 5, y fíjense que 5 es equivocarse en 5 de cada 100 veces a rechazar. Y a lo mejor 5 me parece mucho, digo, bueno, voy a elegir 1%, voy a elegir equivocarme en 1 de cada 100 veces, dependiendo del problema. Bueno, entonces, acá pusimos de nuevo cómo empieza a resolver un problema, definiendo la variable aleatoria, que es la misma que la diapositiva, como la escribimos antes. X, tiempo en que la aspirina de la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza. Supuestos, X normal mu sigma. Supongamos por ahora, hipotéticamente, que sigma vale 6. Acuérdense que siempre por cuestiones didácticas empezamos suponiendo varianza o desvío conocido, ¿no? Para que sean más fáciles las cuentas y después, frente a la realidad, hacemos las asunciones que haya que hacer. Ustedes se acuerdan, ¿no? Sigma conocido Gauss, sigma desconocido Student. Por ahí viene la mano. Y el N es 25. Vamos a tomar 25 pacientes, ¿no? Entonces, tenemos la variable aleatoria y tenemos las hipótesis. Estos puntos van a ser siempre lo mismo. Después en una diapositiva vamos a puntualizar todo. Pero primero viene esto y después las hipótesis. En general, acá es 15. ¿Por qué? Porque el laboratorio dijo 15 minutos. En general va a ser mu igual a mu sub 0 o mu mayor que mu sub 0, o vamos a ver después que puede ser también menor o distinto, la alternativa, ¿no? Entonces uno tiene, ese mu sub 0 siempre va a depender del problema, de una contextualización propia del problema. Entonces ahora, vamos de nuevo a cómo, ahora viene lo que nos va a llevar más tiempo. Ver cómo vamos a establecer esa regla de decisión que nos lleve a rechazar o no la hipótesis nula. Eso lo vamos a llamar después regla de decisión. Esperen que silencio esto. Regla de decisión. Entonces nos vamos a hacer las dos. ¿Se acuerdan las preguntas que nos hacíamos con el intervalo de confianza? A ver si siempre hacíamos dos preguntas. La primera, ¿cuál era? Yo quería hacer un intervalo de confianza para mu, que era lo primero que preguntaba. ¿Con quién estimo a mu? Bueno, ahora voy a hacer una hipótesis acerca del parámetro mu. Entonces, de nuevo, lo primero que me pregunto, ¿con qué estadístico de la muestra estimamos el parámetro mu? ¿Con qué estadístico? Bueno, les dije que repasaran. Con X barra, ¿no? Porque X barra es mu sombrero. Entonces, con X barra voy a estimar al parámetro mu, porque mu sombrero es X barra. ¿Y qué era lo segundo que nos preguntábamos? Dado que el intervalo de confianza y el test de hipótesis involucran un cálculo de una probabilidad y entrar a una tabla. Entonces, ¿qué tengo que saber para saber en qué tabla voy a entrar? La distribución del estadístico, pensado el estadístico como una variable aleatoria, considerando que es variable aleatoria. Entonces me pregunto qué distribución tiene. Y acuérdense que X era normal mu sigma. Entonces, si X era normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre raíz de n. ¿Se acuerdan que les dije que esto se lo iban a tener que acordar porque lo iban a escribir varias veces? Bueno, X normal mu sigma, X barra normal mu sigma sobre la raíz de n. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular una media de la muestra, pero esa muestra tuvo esa media, pero otra muestra podría haber tenido cualquier otra media. Entonces la pienso esa media como variable aleatoria. Entonces, ¿cuál sería en este problema estos datos? Bajo la hipótesis nula, acuérdense que en la hipótesis nula hay un igual. El igual es para esto, para que uno pueda saber qué distribución tiene la media bajo la hipótesis nula, al amparo de la hipótesis nula, al cobijo de la hipótesis nula, si vale la hipótesis nula. Entonces, si vale la hipótesis nula, este mu es 15. ¿No? Si vale, digamos, un punto de referencia respecto a lo que dice el laboratorio. La media es 15. Será menor o igual que 15, pero con 15 alcanza. Sigma suponíamos 6, que era conocido.
Por ahora suponemos que se conoce. Y el raíz de n es raíz de 25. Así que la desviación estándar de x barra es la raíz cuadrada de la varianza, sigma cuadrado sobre el n. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo demostramos y todo. Que la esperanza de la x barra era mu y que la varianza de x barra era sigma cuadrado dividido n. Así que el desvío es esto. Entonces, acá pusimos de nuevo todos los datos que tenemos. Distribución de la variable, supuestos, hipótesis y la distribución de la media bajo la hipótesis nula. Este cálculo se los hice porque ahora vamos a ver la función de densidad de esa x barra. Entonces, de la muestra de tamaño 25 vamos a calcular x barra. Y ahora vamos a pensar en dos situaciones posibles. Acá tienen dibujada la normal, con una esperanza de 15, la de la hipótesis nula, y una varianza de 1,44. Es la varianza de esta media, ¿no? Porque lo que vamos a trabajar con x barra, trabajo con la función de densidad de la variable x barra. Entonces vamos a ver dos situaciones. Una es esta. La media de la muestra me dio por acá. Yo hoy les di un ejemplo que la media me podía dar, no sé, 5 minutos, o sea, mucho más chica. Bueno, supongamos que me dio por ahí cerca. Considerando que esta es una distribución normal y que alrededor de mu tienen un 95% de las observaciones de esta población que yace entre mu más menos dos desviaciones estándar. O sea, acá adentro tengo el 95% de todas las muestras que hayan dado medias entre estos límites. Les pregunto, si la media da por acá, ¿ustedes qué decidirían? ¿Se quedan con que mu es 15, o sea que esto pertenece a esta población? ¿O se quedarían con que mu es mayor que 15 y esta muestra pertenecería a una población más corrida hacia la derecha? ¿Con qué se quedarían? ¿Aceptan H0 o rechazan H0? Voy a prender la luz así lo piensan. A ver quién se anima. No tengan miedo. Bueno, si no me lo dicen, lo escribo yo. Bueno, esta media, uno dice, bueno, está a la derecha de mu. Pero yo no espero que si una muestra pertenece a esta población, siempre me dé exactamente el valor de mu. Me podrá dar por derecha, me podrá dar un poco para acá, un poco para allá, pero siempre es muy probable de que yo esté acá dentro del 95% de los individuos que están entre mu más o menos 2 veces la desviación estándar. Entonces yo acá no rechazaría ni loco, pues estoy ahí casi pegado al valor de mu. En esta situación uno no puede rechazar la hipótesis de que mu vale 15, porque esta media tiene una alta probabilidad de pertenecer a esta población. El área a la derecha, que es lo que vamos a llamar el p-valor, ¿qué es ese p-valor? Es la probabilidad de que un valor de esta variable de x barra tome un valor, bueno, que una variable, que la media de una muestra, no diría valor 2 veces, que la media de una muestra de esta variable tome un valor como el graficado o mayor. Esa probabilidad es muy grande. O sea, la probabilidad que tiene esta muestra de pertenecer a esta población es todo esto, porque puede estar cerca de la media o hasta podría ser un outlier. Entonces, si yo acá rechazara, el error que cometería sería muy grande. Sería desde acá toda esta cola, y eso es casi el 50%. Pensemos otra situación. ¿Qué pasa si ahora, con esta misma distribución, la media me cae por acá? ¿Ustedes qué dirían ahí? ¿Rechazarían la hipótesis, si la muestra cayó por acá, rechazarían la hipótesis de que mu es 15 y dirían que mu es mayor que 15? Bueno, la acepto, Noelia, no sé de cuándo, sería del anterior, supongo. Y Lara dice ahora sí porque está muy lejos. Exacto, ahora sí rechazaríamos. Ahora piensen que fuera de mu más menos 3 veces la desviación estándar, había casi el 0,3% de la población. Siempre esta podría llegar a ser un outlier de esta población, pero lo más probable no es que sea un outlier tan lejano, sino que lo más probable es que pertenezca a una distribución que esté más corrida y que sea una que tenga un mu mayor que 15. Sería un outlier demasiado. Nunca vamos a estar seguros, pero siempre algún riesgo vamos a tener que correr. Entonces, en algún punto hay que tomar una decisión. Entonces, en esta sí estamos seguros de que deberíamos rechazar la hipótesis de que mu es 15, porque esta media tiene una probabilidad casi cero de pertenecer a esta población. A su derecha queda un área casi nula.
el área a la derecha es casi nula, es muy pequeña la probabilidad de que si una muestra pertenezca a esta población, tenga una media como la graficada o más extrema. Entonces uno dice, bueno, acá acepto tranquilamente, acá rechazo tranquilamente. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el punto límite a partir del cual yo rechazo o a partir del cual acepto? Evidentemente va a ser un punto entre este y este, ¿no? Algún punto por acá. Y entonces, ¿quién viene a auxiliarnos ahora para ver dónde voy a poner ese punto de corte que diga a partir de acá rechazo, a partir de acá acepto? Fíjense que cualquiera que caiga a la derecha va a ser un rechazo incorrecto, ¿no? Porque va a ser todo un área de cola perteneciente a esta distribución. Entonces, ¿quién viene en auxilio? Ese máximo error que uno estaba dispuesto a cometer al rechazar la hipótesis nula, eso que llamamos el nivel de significación. Entonces, el límite va a estar ahí, en el máximo error que estamos dispuestos a cometer al rechazar la hipótesis nula. En problemas biológicos este error se fija en 5%, 0 o 0,05 de probabilidad. Se lo llama nivel de significación, es el error de tipo 1, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es verdadera, y vamos a graficarlo. ¿Dónde lo graficamos? En un punto intermedio entre la que estaba muy cerca y la que estaba muy lejos. Ese punto intermedio se puede calcular tranquilamente. Después lo vamos a calcular. Se lo llama X barra crítico. ¿Por qué? Porque es a partir del cual va a establecer una zona de rechazo hacia la cola y una zona de aceptación hacia el otro lado. Y este nivel lo fijamos, esta área la fijamos en el 5%. O sea, este alfa es 0,05. Porque en algún lugar hay que poner el límite, hay que arriesgarse a cometer un error. Bueno, todo este error rosa es el que yo estoy dispuesto a cometer. Porque cualquier media que caiga de acá hacia la derecha, voy a decir que la rechazo, pero voy a tener toda esta probabilidad de color, de esta área rosada, de estar equivocado, porque es toda esa probabilidad de que cualquier individuo que pertenezca a esta cola esté en la cola de la distribución, pero pertenezca a ella. Tal vez es más probable que pertenezca a otra, pero yo me fijo el punto de corte ahí, en función de ese 5%. Fíjense que como mi mu era mayor que mu sub 0, entonces la zona de rechazo la voy a poner hacia la derecha. Voy a tener una cola derecha para este test. ¿Sí? Es decir, a ver, pregunta. El valor de X crítico entraría, bueno, es una variable continua. Es muy difícil que justo una muestra te caiga exactamente sobre el valor crítico. En general se lo pone mayor o igual que el valor este. Zona de rechazo mayor o igual que este. Se lo suele poner, por poner en algún lado. Pero justo, si te llegara a caer justo, bueno, calculala con algún decimal más y en alguno de los dos lados la vas a poner. Bueno, entonces lo llama X barra crítico. ¿Por qué X barra? Porque es un valor, en las abscisas tienen un X barra, y acá tienen una función de densidad de X barra. Y la dibujamos, fíjense que dice sub H0, porque quiere decir que la dibujamos con los parámetros de la hipótesis nula. Es decir, que cualquier media que sea mayor que el X barra crítico dejará en la cola un área que la llamamos siempre p-valor, ¿no? Porque se acuerdan que el área a partir del X barra la llamábamos p-valor. Esa área que va a dejar en la cola va a ser menor que 0,05. Si cae de este lado, el área a su derecha va a ser más chiquita que 0,05 y rechazaremos la hipótesis nula. Entonces decidiremos que mu es mayor que mu sub 0. Y si una media resultara menor que el X barra crítico, el área de la cola, el p-valor, será mayor que 0,05. Vamos a hacer un dibujito para que vean este... A ver, acá, espera. Voy a agarrar, no sé, con rojo. Dice, si el X barra da mayor que el X barra crítico, por ejemplo, el X barra cae por acá, toda esta cola a la derecha, ¿no? Si el X barra de la muestra, cuando yo calcule el X barra, esto lo fijo y lo puedo calcular, es lo que fijo yo en función de que deje 5%, este. Pero cuando yo calcule, tome la muestra y calcule el X barra y calcule el área a la derecha, esa área se va a llamar p-valor. Entonces, fíjense, si ese X barra resulta ser mayor que el X barra crítico, el p-valor va a ser menor que este alfa, porque deja a su derecha una cola más chica. ¿Se entiende eso? Ahora vamos a dibujar otra situación. La otra situación es, si el X barra cae, perdón, acá, si el X barra da menor que el X barra crítico, da más chico, ¿cuál es el área a su derecha?
todo este p-valor va a ser mayor que el área rosa, porque el punto, el x barra cayó a la izquierda. O sea, ¿qué decíamos? Si x barra daba menor que el x barra crítico, estábamos en lo que llamábamos zona de aceptación. Fíjense que de acá para acá es rechazar la hipótesis nula, y de acá para acá es aceptarla. Después vamos a hacer un dibujito más lindo que se lo voy a mostrar. De acá para acá rechazo, de acá para acá acepto. Entonces, cualquier media que caiga de este lado, voy a aceptar entre comillas la hipótesis nula. Y el p-valor va a ser mayor que el alfa. Acá, si el x barra que dio al área derecha, su p-valor va a ser menor que alfa. Entonces eso va a ser una situación que nos va a permitir decidir. ¿Por qué? Porque el software nos va a dar el resultado p-valor, y entonces lo vamos a tener que comparar contra el nivel de significación que fijamos. Todo lo vamos a hacer un poco más desarrollado después. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si cae a la izquierda del x barra, no se va a rechazar la hipótesis nula. En el gráfico de abajo, esperen que voy a borrar lo que puse. Esperen, borrador, ahora aprendí cómo borrar. En el gráfico de abajo, ¿qué tenemos? Fíjense, ¿qué diferencia le encuentran entre este y este? Hay un área a la derecha, ¿no? ¿Qué pasó entre este y este? A ver, mientras yo borro, ustedes me dicen. ¿Qué diferencia hay entre el gráfico de arriba y el gráfico de abajo? El de abajo está estandarizado. Exactamente, María Rosario. Este de abajo es este estandarizado. Entonces, ustedes tienen este 15, ¿estandarizaron bajo quién? Estandarizaron con los parámetros de la hipótesis nula. El 15 pasó a ser un 0. Este valor x barra crítico es ahora el que deja en una normal 0,1 el área a su derecha del 5%. Y este es el 1,645. Vamos a buscarlo. Descarto. Vamos a buscarlo, esperen, vamos a mirar en la tabla. Vamos a ir a la tabla de la normal. Acá. ¿Se acuerdan la parte de abajo de la tabla? ¿Qué decíamos? Esta era la suma de las dos colas. Y 1 menos f de x era la cola derecha. Si yo quiero 5% en la cola derecha, el valor crítico de la normal es el 1,645, ¿verdad? Ven que acá lo que tengo es, el más cerca que está graficado ahí, es 1,667, ¿no? 1,645. No, a ver. 6. Sí. Está bueno, está ahí nomás. Bueno, créanme que es 1,645. Está dibujado, ven que ahí dice 5%, en la normal 0,1, el área rayada es esta. Entonces fíjense lo siguiente. El 15 pasó a ser un 0, y el x barra crítico pasó a ser el 1,645. Y acá el área rosa siempre es un área a la derecha que fija el experimentador un 5%. Y si este es el máximo error que estoy dispuesto a cometer. Entonces, yo les pregunto, para tomar la decisión acá, ¿uno qué tendría que hacer? Tendría que decir, bueno, calcular cuánto vale este valor crítico. Entonces, o bien desestandarizamos, porque uno cuando calcula, para calcular este valor, ¿qué tengo que hacer? Ver en una normal 0,1 cuál es el valor que deja 5% a la derecha, y este 1,645 es un x barra crítico menos 15 sobre el error estándar, o sea, sobre la varianza 1, la raíz cuadrada de la varianza 1,44. ¿Se entiende? Esto lo encuentro fácil en la tabla impresa. Ya lo buscamos, 1,645. Si yo quisiera calcular este valor, tendría que desestandarizar este 1,645. Ver cuál es el valor en la normal 15, 1,44, que me deja a la derecha un área del 5%. El valor ese es más o menos 16,10 y algo, 17, a ver, no, menos de 17. 16,9, no sé. Bueno, se puede calcular fácil. ¿Cómo lo calcularíamos? Lo tengo abierto en Infostat. Vamos a calcularlo fácil con el Infostat. ¿Se acuerdan que para calcular probabilidades, en probabilidades y cuantiles del Infostat, yo entraba en probabilidades y cuantiles? No tenía que tener ninguna base de datos abierta. Y cuando voy a probabilidades y cuantiles, voy a una normal. Si voy a la normal 0,1, ya sé que a la derecha de más o menos 1,645 al 5%. Vamos, ahí está. Esta tiene una media de 15.
¿no? La hipótesis nula. Y una varianza, ya la habíamos calculado, de 1,44. Y quiero ver cuál es este valor, el X barra crítico. El área a la derecha es 0,05. Pongo calcular. 16,97. Este número es 16,97. ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo todo el trabajo de ver este número en la normal mu sigma, ¿cuánto vale 16,97? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tome una muestra, si X barra me da más grande que 16,97, rechazaré. Si X barra me da más chica que 16,97, no rechazaré. Ahora, cuando ustedes con el infostat abierto es fácil. Pero si no, tienen que agarrar darlo vuelta, llegar a cuánto vale este. ¿Qué sería lo más fácil? En vez de encontrar este y tratar de ver de qué lado cayó la media. ¿Qué cuenta es más fácil y más rápida? ¿Comparar en esta escala o comparar en esta escala? ¿Qué tendríamos que hacer para comparar en esta escala? En vez de, acá veíamos la media de qué lado caía. ¿Qué tendría que hacer para comparar en esta escala con la media? Una media que caiga por acá. ¿Cómo van a saber de qué lado cayó acá? ¿Qué tendrían que hacer con esta media acá? Estandarizarla, ¿no? Ya que de acá a acá es estandarizar, en vez de agarrar la media, calcular cuánto vale este valor y ver de qué lado cayó la media, lo más fácil es agarrar la media que tuvieron en la muestra, estandarizarla y la llevan a esta escala. Y acá ven si da mayor que 1,645 o menor que 1,645. Bueno, eso, estandarizar la media de la muestra que calcularon, es calcular lo que se llama el estadístico de prueba del test. ¿Sí? ¿Y qué va a ser el p-valor? Va a ser el área que va a quedar en la cola a partir de la media calculada. Entonces, fíjense una cosa. El nivel de significación, el investigador lo fija. Yo digo 5%, porque es lo máximo que estoy dispuesto a cometer. Pero el p-valor solo puede calcularlo después de que tomó la muestra y de que obtuvo la muestra de tamaño tal y de que calculó la media y en este caso se supone varianza conocida. Yo no puedo calcular un p-valor hasta que no haya tomado mis datos, los datos de mis 25 pacientes y que me hayan dicho cuánto tiempo tardó en calmarles el dolor de cabeza a la aspirina y que haya calculado la media. Y después, cuando tenga esa media y la ponga acá, puedo calcular cuál es el área en su cola, que va a ser el p-valor, y compararla contra este p-valor del 5%. Después lo vamos a resolver de las dos maneras el mismo problema. Así que todo lo vamos a ir sedimentando. Entonces, ese estadístico de prueba es la media de la muestra, el X barra, lo que me dé esa muestra de tamaño 25, X barra, estandarizada bajo la hipótesis nula. Por eso es tan importante que en la hipótesis nula tenga un igual. El resto no me importa, lo que tiene que tener sí o sí es un igual. El resto dependerá de lo que quiero probar, para un lado, para el otro o distinto. Pero acá siempre hay un igual. ¿Por qué? Porque yo voy a estandarizar esa X barra con los parámetros de la hipótesis nula. Le voy a restar el 15 de la hipótesis nula y lo voy a dividir por el error estándar del X barra bajo la hipótesis nula. Y eso tendrá distribución normal 0,1 bajo la hipótesis nula. Por eso siempre estamos al amparo de la hipótesis nula. Entonces, por eso dijimos que la hipótesis nula, pues estandarizamos con esos parámetros. Entonces, ahora puedo plantear genéricamente, escribir lo que se va a llamar la zona de rechazo. ¿Cómo planteamos zona de rechazo? Dijimos que íbamos a rechazar si una media era mayor que esto, o si cuando yo calcule un estadístico, como ya lo pasé de esta escala a esta escala, el estadístico me va a tener que dar mayor que este valor crítico de 1,645, que es también estandarizado. Entonces, la zona de rechazo serán los valores de z, tales que z sea mayor o igual que z alfa. Este z alfa, voy a poner el lapicito, este z alfa, esperen. Bueno, no sé por qué no puedo escribir, tengo un cachito. Pluma. A ver. Bueno. Esperen. Admito a alguien que quiere entrar. Y déjenme ver si puedo poner el lápiz. Bueno, se niega a escribir. Ah, ahí está. No se puede. Ah, pues se niega ahí abajo porque ahí están los controles. Bueno,
Este, no sé por qué no puedo escribir, este 1645 es el Z0,05. El Z alfa acá es el Z0,05, porque a la derecha de 1645 hay el 5% de área. Entonces este es el Z0,05. ¿Está bien? Ya lo buscamos en la tabla, ya sabemos cómo se calcula. Entonces ahora establecimos zona de aceptación y zona de rechazo. Acá les voy a mostrar las diapositivas que tienen en el campus, que tienen las tres. La que hicimos acá es con la derecha. O sea, rechazábamos, si mu es mayor que mu sub 0, el valor crítico es un Z alfa que deja un área alfa a la derecha. Si nuestra alternativa, en vez de ser mayor que mu sub 0, es mu menor que mu sub 0, el área de la cola izquierda será el área alfa, y la zona de rechazo serán los valores de Z, del estadístico Z, de la media estandarizada, que sean menores o iguales que menos Z alfa. Y puede ser que ustedes no sepan hacia qué lado quieren probar que vale mu. Solamente les interesa a lo mejor si difiere de un cierto valor. Entonces, si solamente quieren probar que difiere de un cierto valor para saber de qué lado la van a encontrar, van a plantear un test que se llama de dos colas o bilateral, que es la alternativa mu distinto de mu sub 0. Acá sí, técnicamente es el igual. Acá puede ser menor o igual la hipótesis nula y acá la hipótesis nula puede ser mayor o igual. Con que haya el igual suficiente. Entonces acá la alternativa va a ser mu distinto de mu sub 0 y ahora el alfa lo van a tener repartido entre las dos colas, con un área alfa sobre 2 en cada cola. Entonces la zona de rechazo ahora la vamos a escribir en términos del valor absoluto del estadístico Z. La zona de rechazo será los probables valores, los posibles valores del estadístico de prueba que en valor absoluto superen el valor crítico que se llamará Z alfa sobre 2, porque deja en la cola derecha un área alfa sobre 2. Entonces vamos ahora, antes de resolver el problema, a numerar todos los pasos que vamos a seguir en un test de hipótesis. Primero, definir la variable que se estudia y los supuestos. Sigma conocida, sigma desconocido. En general, la variable siempre va a ser normal mu sigma. Segundo, las hipótesis, nula y alternativa. Tercero, encontrar el estadístico que es estimador del parámetro. Pensarlo como variable aleatoria, definir el estadístico de prueba y plantear su distribución bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Plantearlo como variable aleatoria y qué distribución tiene bajo la hipótesis nula. Cuarto, establecer la zona de rechazo para un nivel de significación alfa elegido. Hasta acá, después en el problema lo tenemos escrito, hasta acá, esto es lo que vamos a llamar regla de decisión. Hasta acá es el planteo teórico del test de hipótesis. Es como un diagrama de flujo que hay que seguir para llegar a una decisión. Es toda la regla de decisión. Ahora, ¿qué queda? Una vez que ya armamos todo el entramado del test de hipótesis, desencadenar la hipótesis, para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Calcular el p-valor, una vez que ya hayamos calculado la media de la muestra, calcular el área en la zona de rechazo, o sea, la probabilidad exacta de error al rechazar la hipótesis nula, ese p-valor, y contrastarla con el nivel de significación alfa elegido. Entonces, acuérdense que el p-valor solo lo podemos calcular una vez que ya hayamos tomado la muestra y tengamos el valor de la media. El área a partir de esa media, estandarizada o no estandarizada, como quieran, esa área a partir de la media en el área en la cola va a ser el p-valor. Entonces, ¿cuál va a ser la regla de decisión acá? Si el p-valor resulta ser mayor que alfa, estoy cometiendo un error mayor que el que me había puesto como techo de error. No puedo rechazar la hipótesis nula. Si el p-valor es menor que alfa, estoy cometiendo menor error. Entonces rechazaré la hipótesis nula. Y por último, last pero no list, o sea, último pero no menos importante, concluir en términos estadísticos y en términos biológicos lo que se infiere del problema, lo que infiere de la muestra, la decisión. ¿Cuál sería el término biológico? Bueno, el término estadístico, rechazo o no rechazo. ¿Es mayor que mu sub 0 o no es mayor que mu sub 0? Y conclusión biológica, ¿haré juicio o no haré juicio? Esa es la conclusión en términos del problema. Bueno, el resumen, acá tienen todo lo que vimos en un resumen, ¿no? El estadístico de prueba, acá faltaría poner distribución normal 0,1 bajo H0, el mu sub 0 es un número que depende del problema,
Y acá tienen test de cola derecha, test de cola izquierda, test de 2 colas con sus respectivas zonas de rechazo. Vamos a resolver ahora el problema. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Ahora vamos a redondear todo lo que vimos. Entonces vamos a resolver el problema con todos los pasos. Primero, variable aleatoria, tiempo, qué tal, etc. Supuestos, x normal mu 6. Como acá le puse un 6, estoy suponiendo que sigma vale 6, que es conocida. Bajo H0, entonces x barra será normal. Bueno, esperen, todavía no escribí bajo H0, acá. Esto viene después. H0 mu igual a 15, H1 mu mayor que 15. A estas hipótesis habíamos llegado después de decidir cuál era el error que queríamos minimizar. No siempre en todos los problemas van a tener que establecer los errores de decisión y decidir en función de los errores, en función de cuál quieren controlar. Muchas veces el problema va a ser, se quiere decidir si la droga aumenta el nivel de colesterol, de lo que sea, de hemoglobina. Se quiere decidir si la droga disminuye significativamente el nivel de glucemia en los individuos diabéticos. Entonces siempre va a estar mucho más seguro lo que se quiere probar. Si no, recurren al error de decisión y cuál quieren controlar. Dada que la hipótesis nula dice mu igual a 15, entonces x barra bajo H0 será también normal con la media de la hipótesis nula 15 y el error estándar supuesto acá, 6 sobre la raíz de n, de 25. Defino el estadístico, fíjense que sigo los mismos pasos, variable aleatoria, distribución, supuestos, hipótesis, estadístico de prueba. X, la media estandarizada bajo H0, x barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, tiene distribución normal 0,1 bajo H0. Y zona de rechazo. Z, tal que Z sea mayor o igual que Z alfa. Este mayor o igual va a coincidir con este mayor siempre, ¿no? Con la derecha, zona de rechazo a la derecha. Y hasta acá la regla de decisión. Fíjense que este estadístico, definido así, es como una especie de termómetro que nos va a indicar cuándo es verdadera o no la hipótesis nula, cuándo rechazar o no. Porque fíjense que acá, ¿qué habíamos dicho? Que si x barra estaba cerca de mu sub 0, ¿no? Cuando la dibujamos cerquita, esta diferencia va a ser chiquita. Y este estadístico va a tomar valores chiquitos, cerca de la esperanza de la normal 0,1, no va a caer en la zona de rechazo. Pero cuando el x barra de muy lejos, esa distancia que va a haber hasta mu sub 0 va a ser muy grande, el estadístico va a tomar valores grandes y va a caer en algún momento en la zona de rechazo. Y su p-valor va a ser menor que el alfa elegido. Entonces vamos a anotar ahora los datos. N, 25 pacientes. La media dio 17 en esos 25 pacientes. El nivel de significación elegido es un 5%, 0,05, o sea que Z005 es el 1,645. Entonces ahora ya puedo desencadenar, porque puedo calcular cuánto vale ese estadístico para lo que me dio esta muestra. Entonces, ¿cómo lo llamo? Lo llamo Z sub M, o Z sub 0, o Z lo que quieran. Es para decir que ya es con los valores de la muestra. El Z sub M, el X barra dio 17, porque en la media dio una media de 17. Le resto mu 0 de 15. Lo divido por el error estándar. Este denominador del denominador está en el numerador. 2 dividido 6 por 5 da 1,667. Entonces, ¿con quién lo comparo este 1,667? Contra el valor crítico. Este 1,667, que es la media estandarizada, dio más grande que el valor crítico. O sea que estamos acá. Z mayor que Z alfa. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula, con un nivel de significación de 0,05. Entonces, conclusión en términos del problema. La aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza, se hará juicio. ¿Está? Pero nosotros dijimos que también se podía calcular en función del p-valor. Si yo calculo el p-valor ¿qué era? Era la probabilidad de encontrar un valor de la variable z tal que sea mayor que este 1,667. ¿Por qué? Porque era la probabilidad de encontrar una media mayor o igual que la media que dio la muestra. ¿Se acuerdan que era el área a la derecha de la media que dio la muestra? Como acá ya está estandarizada, ya directamente va a ser la probabilidad de encontrar un z más grande que este 1,667, ¿no? Del estadístico, que es la media estandarizada. Y esta probabilidad es 1 menos f de 1,67 aproximado al segundo decimal, y esto si van a la tabla, este f de 1,67 será 95,25, y el p-valor da 0,0475. ¿No? Es el área que hay a la derecha de la media de 17,
o a la derecha de la media estandarizada de 1,667 debajo de la normal 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, ya acá veíamos que estaba bastante cerca el 1,667 del 1,645. De hecho, el p-valor dio muy cercano al 5%. Dio ahí en el borde, si ustedes aproximan al segundo decimal, da casi justo 5%. Técnicamente rechazo H0. Sin embargo, uno con un p-valor de 0,0475 tan cerca del 5%, todavía le entra una comezón de decir, me voy a meter en un juicio gigantesco y estoy ahí nomás del rechazo, muy poquito. Entonces tal vez el investigador recula un poco y le da un poco de miedo el 5%, y no se anima. Entonces dice, bueno, ¿qué pasaría si yo me hubiera cubierto un poco más y hubiera fijado el nivel de significación en 1%? Entonces fíjense, ya tengo calculado el p-valor. ¿Cómo es este p-valor con respecto al nivel de significación si yo recalculo y el nivel de significación lo fijo en 1 en vez del 5? O sea, en vez de estar dispuesto a equivocarme en 5 de cada 100 veces, me cubro un poco más y estoy dispuesto a equivocarme solamente en 1 de cada 100 veces. Ahora, el 0,0475 es mayor que 0,01 y ahí yo no podría rechazar H0. Se dan cuenta que el rechazo depende no del p-valor que me haya dado, depende de cuál es el nivel de significación que yo me haya fijado. ¿Se entiende? El p-valor depende exclusivamente de lo que dio la muestra. Ahora, la decisión que yo voy a tomar depende del nivel de significación. Por eso, en los problemas, si usted está en un examen presencial o qué, o cualquier, en la vida, calculan un p-valor y el p-valor les da un determinado valor ahí en el límite, ustedes tienen que saber, el investigador, cuál es el nivel de significación que fijó. Por eso después se lo voy a poner escrito. Ese nivel de significación, ¿alguna vez leyeron algún paper? ¿Les tocó leer fisiología, alguna materia? Bueno, hay materias donde les hacen leer algún paper. Creo que nunca le deben haber dado mucha bola, pero hay una partecita de materiales y métodos que se llama métodos estadísticos, o en inglés statistical methods o algo así, donde van a leer siempre, deberían leer esto. Se considerará significativa toda probabilidad de error menor que, en general, el 5%. Y ahí están declarando eso, que, esperen un cachito, a ver si está en la que viene. Ahora, esperen, ahora vamos a ver lo de la declaración de principios. Dijimos que así no podía rechazar, y si ustedes buscaran el valor crítico para el 1% en la cola derecha, van a ver que este valor no lo pueden superar y no podrían rechazar H0. De las dos maneras que lo comparen va a ser lo mismo. Bueno, esperen, acá dice, no se puede afirmar, entonces, conclusión, si ustedes fijan el nivel de significación en 1%, no se puede afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. La probabilidad de error es beta. Es importante, ahora vamos a ver bien lo que es importante. ¿Se acuerdan que dijimos que no lo podíamos calcular el beta, no? Entonces no digo que la aspirina tarda menos de 15, digo que no puedo afirmar que tarde más de 15. Esperen, ahora vuelvo al anterior. Quiero que veamos esto, ya que hablamos de la declaración de principios. Entonces dijimos que la probabilidad de cometer error de tipo 1, alfa, es la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera, es el nivel de significación, es la probabilidad de error que el investigador fija antes de analizar, y esto es lo que les decía. Si van a materiales y métodos, siempre van a tener que encontrar una frase de este tipo. Se considerará significativa toda probabilidad de error menor que el 5%. O en inglés va a decir algo así como, signification level was set at 0,05. Por ejemplo. Entonces ya cuando se habla de nivel de significación ya se sabe que es el máximo error que el investigador está dispuesto a cometer para hacer alguna afirmación en estadística. El error de afirmar alguna hipótesis que sea rechazar una hipótesis nula. El p-valor que aparece en los papers, cuando ustedes van a ver una tabla en general donde compara métodos, por ejemplo, o que compara alguna media contra algún valor, van a ver una descriptiva, los datos se presentan como X barra, más, menos, desviación estándar, etc. Van a ver a lo mejor medias de dos grupos, que eso lo vamos a ver la vez que viene, cuando comparen dos grupos, y van a tener una columnita donde diga p-valor. Y ese p-valor o p-value en inglés es
probabilidad exacta de error que calculamos nosotros, por ejemplo, con la media que nos dio la muestra. Y es la probabilidad exacta de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Otra forma de pensarlo es que es el nivel justo de significación. Otra forma es el mínimo nivel alfa con el cual se rechazaría la hipótesis nula. Se lo puede preguntar de varias maneras. Y una definición práctica a efectos de cálculo es que es el área de la zona de rechazo calculada exactamente a partir del estadístico de prueba. Se calcula después de que se tomaron los datos. El nivel alfa de significación lo fija antes de analizar. El p-valor lo calcula después de haber tomado los datos. La probabilidad de cometer error de tipo 2 es la probabilidad de aceptar H0 siendo falsa. No se puede calcular a menos que se fije una alternativa, que lo vamos a ver después en la otra diapositiva. Y la potencia es la probabilidad de rechazar el acierto. ¿Se acuerdan del acierto que se cometía al rechazar? El rechazar, el acierto que se alcanzaba al rechazar, y es la probabilidad de rechazar H0 siendo falsa, y es la capacidad de un test de detectar reales diferencias. ¿Por qué? Porque uno está rechazando y no se equivoca, o sea que está detectando una diferencia real. ¿Uno qué querría entonces? Test de hipótesis con pequeño error alfa, pequeño error beta y grande la potencia. Y en la próxima diapositiva vamos a ver gráficamente por qué la potencia es igual a 1 menos beta. Esperen, antes de eso voy a volver al anterior que me salté. ¿Por qué me salté esta? Nada. ¿Vieron que les dije que uno podía poner un igual siempre en la hipótesis nula? Bueno, en la diapositiva esta que es la número 30, ustedes tienen la justificación de por qué. La condición más desfavorable al determinar la zona de rechazo ocurre si mu es igual a 15. Fíjense, yo acá puedo poner menor o igual o puedo poner igual. Cuando yo fijo esta zona de rechazo a la derecha y yo acá pongo igual, el igual sería mi situación peor. Y el menor sería mejor todavía. Por eso alcanza con ponerlo peor, el igual. Fíjense. Yo determiné zona de rechazo con el z igual a 1,645, ¿no? En el problema. Y el estadístico era x barra menos 15 sobre sigma sobre la raíz de n. Nosotros pusimos normal 0,1 bajo h0, porque en la hipótesis nula poníamos el igual. ¿Qué pasaría si no fuera el igual, si fuera menor? Tendría distribución normal mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n, ¿no? Porque la esperanza de x barra es mu, y yo tendría mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n. Ahora, si este mu llega a ser menor que 15, si estoy en esta situación de acá arriba, sería la Gauss punteada. La que está llena es si mu es igual a 15, con el 1,645 y el área verde que es el 5%, porque es el área que hay a la derecha de 1,645, una normal 0,1. Ahora, si yo estaría acá arriba, perdón, si estuviera acá arriba y mu es menor que 15, estaría en una Gauss como la punteada, donde su esperanza sería menor que 0. ¿No? Porque mu menos 15 sería menor que 0. Si mu es 15, esto vale 0. Pero si mu fuera menor que 15, estaría más a la izquierda, porque tendría una esperanza menor que 0. Y fíjense qué pasa con con respecto al 1,645. El área de la cola es el área roja, y esa área roja es más chica que el 5%. ¿Se ve? Lo peor es que mu fuera exactamente 15. Lo mejor es que fuera menor que 15. Entonces, con poner 15 alcanza, porque con poner 15 me asegura un error del 5%. ¿Sí? Si fuera menor, sería todavía menor que el 5% del error. Por eso, probabilidad de error de tipo 1, que es rechazar si es verdadera, la probabilidad de que z sea mayor que 1,645, si mu fuera menor que 15, esa probabilidad sería menor que 0,05, sería la roja. Por eso les alcanza con poner igual a 15 en la hipótesis nula. Bueno, después de ver todas las definiciones, y vamos a ver ahora por qué uno dice que la potencia es 1 menos beta. En este gráfico que sigue se ve fácil. Parece tremendo al entrar en él, pero no se preocupe, ahora ir viendo por partes. Esta es la variable x barra, la que está en las abscisas, y esta es la función de densidad de la campana de Gauss. Esta es la distribución de x barra bajo la hipótesis nula. Dijimos que tenía mu igual a mu sub 0, que nuestro problema era 15.
y tenía una cierta dispersión, y este valor crítico, ven que lo calculamos antes y daba 16,90 y pico, bueno, ahí justo pegadito al 17. O sea que esta es toda nuestra situación con esta área rosadita bordó, toda nuestra situación en la regla de decisión del que va a hacer juicio al laboratorio. Este es el nivel de significación que fijó. Esta área es un 5%, a partir del valor crítico de 16,90 y pico que calculamos, que estandarizado daba el 1,645, ¿no? Estandarizado debajo de esta. Ahora bien, nuestra alternativa es mu mayor que mu sub 0. Pero yo les pregunto, esta es mu sub 0. ¿Cuántas alternativas hay? ¿Cuántas posibilidades hay de que mu sea mayor que mu sub 0? ¿Cuántas campanas de Gauss tienen a la derecha de esta? ¿Cuántas posibilidades tienen de que mu sea mayor que mu sub 0? A ver. Entre 15 y más infinito. Una, profe. Infinitas, ¿no? Ah. Porque ¿cuántas posibilidades tienen de que mu sea mayor que 15? 15,1, 15,2, 15,5, 15,9, 16, 17, 18. Acá dibujamos una de las infinitas posibles, que esta justo está ahí en el medio, es 18. Pero ustedes a la derecha de 15 tienen infinitos posibles valores de mu. Entonces, ¿cómo pueden calcular un valor de beta, que ahora vamos a ver, vamos a ver bien beta? ¿Ven que beta está debajo de H1? Fíjense. Yo tengo un valor crítico, marco una campana de Gauss a la derecha de 15, que acá, bueno, elegí una de 18. Marco la distribución de X barras si vale la alternativa, suponiendo que la alternativa valga, por ejemplo, entre todos los valores posibles mayores que mu sub 0, 18. Fijada esta, yo sí puedo calcular todas las áreas. ¿Por qué? Porque a partir de este valor crítico que me indica zona de rechazo y zona de aceptación, ya tengo dibujado el alfa debajo de la curva de H0. Ahora fíjense, ¿cuál era la definición de error tipo 2 beta? Aceptar, está del lado de la aceptación, pero que sea falsa H0. Si es falsa H0, ¿quién es la verdadera? H1. Entonces estoy del lado de la zona de aceptación, pero debajo de la curva de la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cuál es el área que hay? En la zona de aceptación, pero debajo de la alternativa. Es toda esta área violeta, que es el error de tipo 2. ¿Por qué? Porque cualquier media que caiga en la zona de... Ay, perdón, apreté el mouse. Cualquier media que caiga del lado de la zona de aceptación, pero que sea falsa H0, va a tener toda esta probabilidad de estar equivocándome. Porque acá estoy aceptando, pero tengo toda la probabilidad violeta de que valga la alternativa y que me esté equivocando al aceptar. Entonces estoy cometiendo error de tipo 2, el beta. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una media que cae de acá hacia la derecha en zona de rechazo, ¿qué probabilidad tengo de estar en lo cierto? De estar rechazando y que valga la alternativa. Toda esta zona de rechazo, pero debajo de la curva de la hipótesis alternativa. Todo lo que está rayadito en verde, que es la potencia. Y acá se ve claramente que la potencia es 1 menos beta. ¿Por qué? Porque beta y la potencia están debajo de la misma curva y son dos sucesos complementarios debajo de una curva, de la campana de Gauss que tiene área total debajo de la curva 1. ¿Cuáles son los sucesos complementarios? Que una X barra me dé menor que 16,9, que el valor crítico, o de que X barra me dé mayor que el valor crítico. Son dos sucesos complementarios debajo de la misma curva. Por eso, la suma de las probabilidades de esos dos sucesos vale 1. Y acá fíjense que estamos usando un concepto del trabajo práctico 1, del de probabilidades, ¿no? La probabilidad de dos sucesos complementarios, de que del O, uno u otro, es 1. Entonces, por eso la potencia es 1 menos beta. ¿Se entiende? Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué pasa si yo, como dije antes, a lo mejor el 5% me resultaba muy grande, este valor crítico lo corro hacia la derecha? Voy a achicar el alfa. ¿Qué pasa si yo este valor lo corro hacia la derecha? ¿No? Subo una perpendicular por el nuevo p-valor. Supónganse que lo corro acá. ¿Cuál sería el alfa? Todo el área que habría acá a partir de este. A ver, agarremos un... A ver, esperen.
Voy a agarrar un color negrito para el lápiz. Supónganse que yo el valor crítico lo corro por acá. El alfa sería este ahora. ¿Y qué pasaría? ¿Cuál sería el beta? El beta sería levantar hasta acá y el beta sería todo esto. ¿Qué pasa con el beta si yo achico el alfa? Se agranda. Se agrandó un montón, del área azul al área rayada negra. ¿Y qué pasó con la potencia? Lo que era acá Se achica. se achica la potencia. Entonces, el alfa yo lo puedo achicar hasta donde quiera, pero ojo, porque uno tiene que saber que hay un límite, que yo me equivoco casi nada al rechazar, pero me puedo estar equivocando un montón al aceptar. Todo el error que no cometo en el rechazo, porque achiqué mucho la zona de rechazo, lo estoy cometiendo al aceptar. ¿Está bien? Entonces, si yo achico el alfa, se me agranda el beta. Si agrando el alfa, se achica el beta. Acuérdense eso, que si yo agrando el alfa, se achica el beta. Ese concepto lo vamos a usar mucho después cuando comparemos, por ejemplo, varianzas. Acuérdense, la clase que viene, cuando vamos a comparar varianzas, vamos a usar mucho eso. Ténganlo en mente, después lo vamos a explicar mejor. Entonces, voy a borrar acá. Viceversa, bueno, piensen de acá todo lo que podemos ver con esto. Si yo agrando el alfa, se me achica el beta, ¿no? Si yo el alfa lo agrando, corro para acá, el beta se achica, pero el nivel el error que cometo al rechazar se hace muy grande. Entonces el alfa y el beta están medio en una balanza, no puedo achicar uno sin que me aumente mucho el otro. Una posibilidad que ustedes tienen también es decir, bueno, si toda esta curva la alejan, es cierto que para un mismo alfa el beta se va a achicar, pero bueno, es correr una alternativa. Uno dice, bueno, tal alternativa fijada, el balance entre los errores es el que más o menos vimos. ¿Sí? Ahora les pregunto otra cosa. Esto no tienen, están eximidos de si no se les ocurre por qué. Pero, a ver si alguno se imagina. La única forma de, si yo, digamos, mantengo un valor, determinado valor crítico, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de que todos los errores se achiquen y la potencia sea grande? Hay una forma la más práctica posible de que los errores se achiquen simultáneamente y que la potencia sea grande. ¿A alguno se le ocurre cuál sería? Que la media esté todavía más alejada para Sí, que pero haya menor error. sí, eso es verdad, perfecto. Si esta todavía la alejáramos más. Pero dada esta mu sub 0 fijada y esta mu sub 1 fijada, ¿no? Y este valor crítico fijado, o sea, estos tres no se mueven. Yo ya fijé mu sub 0, fijé mu sub 1, esta está fijada, esta mu sub 1 está fijada y esto está fijada. ¿De qué forma se podrían achicar todos los errores? ¿No? ¿No se imaginan una forma? A ver, ¿cómo tendría que ser la forma? No, se cambió el alfa, sin cambiar el alfa, dejando un alfa, este alfa determinado. ¿Quién dice también que el área de las colas sea grande o chica? ¿De qué depende que el área de una cola sea grande o chica? De la forma de la distribución, ¿no? ¿Y cómo ustedes pueden achicar las colas? O sea, achicar esta cola y achicar esta cola. Si este valor está fijo, este está fijo y este está fijo. ¿Cómo pueden achicar esta cola y achicar esta cola? Para que se achiquen a la misma vez el alfa y el beta. Tomando muestras más grandes. Muy bien, María del Rosario, perfecto. Con muestras mayores. Con muestras de mayor tamaño, ¿se acuerdan lo que pasaba? ¿Qué pasa con las muestras de mayor tamaño? El sigma sobre la raíz de n se achicaba y la curva se angostaba y se empinaba. Entonces, bajaba el área de las colas, aumentaba el área adentro. Entonces, yo no se los puedo, no tengo los suficientes conocimientos de diseño para animar eso. Pero ustedes imagínense que las curvas agrandan el n, las dos curvas se empinan. Bueno, con estos valores fijados, las colas automáticamente se achican. Si ustedes pueden elegir un n lo suficientemente grande, los errores se van a achicar y la potencia va a aumentar. No siempre es posible achicar tanto el tamaño de muestra, pero exactamente aumentando el tamaño de muestra, perdón, aumentando, dije,
Aumentando el tamaño de muestra, siempre los errores van a ser menores. Bueno, ¿qué se les ocurre que es el test de Student para una muestra? Nosotros usamos el test de Gauss para una muestra, porque usamos el valor crítico de la tabla de normal 0,1. Pero fíjense que ahora, si sigma es desconocida, ya no vamos a poder usar un test de Gauss. Vamos a tener que usar un test de Student. Ustedes tienen los elementos. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando hicimos el intervalo de confianza para mu? Si conocíamos sigma, usábamos el valor de tabla de la Gauss. Pero si no conocíamos sigma, teníamos que usar el valor de tabla de la t. ¿Por qué? Porque x barra tiene distribución normal mu sigma sobre la raíz de n. Pero si yo no conozco este sigma y tengo que estimarla, sabiendo que sigma sombrero es el S, esta distribución es la que voy a tener que usar ahora. X barra menos mu sobre S sobre la raíz de n. Y esto era una t con n menos 1 grados de libertad. Entonces, para una misma hipótesis nula mu igual a mu sub 0, y bueno, después vamos a ver todas las alternativas posibles, ahora el estadístico de prueba no lo voy a llamar Z, sino que lo voy a llamar T. Y acá, en vez de poner sigma sobre raíz de n, el error estándar de la media, ¿sí? Siempre estandarizo con mu sub 0, ¿no? Pero en vez de dividir por el error estándar de la media, voy a dividir por el error estándar sombrero, el error estándar estimado de la media, el S sobre la raíz de n. Y ahora esto, bajo H0, no va a ser una Z, sino que va a ser una T. ¿Quién le daba los grados de libertad a la T? El estimador de la varianza, el S. Y para calcular el S dividíamos por n-1, para hacerle un estimador insesgado de la varianza. De todo eso sale que esto va a ser una T con n-1 grados de libertad. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos que definir la zona de rechazo. ¿Por qué puse acá solo la hipótesis nula? Porque vamos a ver las tres alternativas posibles. Si el test es de cola derecha, con una alternativa mu mayor que mu sub 0, entonces acá les copié la T de Student con 24. ¿Por qué 24 grados de libertad? Porque la muestra tenía tamaño 25. Entonces n-1 va a ser 24. Y si tenemos un test de cola derecha con un nivel de significación de 5%, marcamos el 5% acá. Y la zona de rechazo van a ser todos los valores posibles de T, el estadístico T, tal que ese T sea mayor o igual que este puntito. ¿Cómo se llama el puntito que deja en la T con 24 grados de libertad un área del 5% a la derecha? Se llama T alfa, que si es 0,05 será 0,05, con n-1 grados de libertad. ¿Está bien? Fíjense una cosa. ¿Se acuerdan que en la normal 0,1 este punto era 1,645? Miren ahora para la T. Es mayor que 1,67. ¿Se acuerdan que la T tenía colas más pesadas, colas más levantadas? Para juntar el 5% de la cola derecha, como la normal tenía colas más chatas, yo me llegaba hasta el 1,645. Pero como las colas de la T son más pesadas, ese 5% lo voy a acumular más lejos, en un punto que va a ser mayor que 1,67. Ahora después lo vamos a buscar. Esto es un test de cola derecha. O sea, este va a ser el equivalente al que hicimos antes si no conozco la varianza. Vamos a ver qué pasa si es un test de cola izquierda, mu menor que mu sub 0. Es lo mismo, es el mismo test mirado a través del espejo. En vez de la cola derecha, ahora la cola izquierda. Ven que el valor absoluto es casi el mismo, un poco más allá de 1,67, pero acá del lado negativo. Siempre la esperanza de la T es el 0. Entonces, para una T con 24 grados de libertad, el área a la izquierda del 5% está a la izquierda del menos 1,70 y pico, puede ser, ahora lo vamos a ver. A la izquierda de menos T alfa n-1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y si yo no tuviera idea para qué lado va a ir la media, si no quiero ver si solamente difiere de un cierto valor, tendré un test de dos colas. Mu igual a mu sub 0 como hipótesis nula, mu distinto a mu sub 0 como alternativa. Pero ahora, todo el alfa, el nivel de significación del test, lo reparto mitad en cada cola. Cada cola tiene la mitad del alfa. Acá hay alfa sobre 2, acá hay alfa sobre 2. Fíjense que esto está todavía más lejos, ¿no? Del 1,67. Porque en vez de tener un área del 5% acá, tengo el 2,5%, la mitad, porque la otra mitad está del otro lado.
Entonces, ¿cómo escribo la zona de rechazo? Los valores de t, tal que en valor absoluto este estadístico t, de mayor o igual que, ahora se llama t alfa sobre 2 n-1, porque en la cola ahora deja alfa sobre 2. El estadístico va a caer de un solo lado. La cuestión es, bueno, depende cómo yo haga el cálculo, cuánto me dé la media respecto a mu sub 0, puede caer o en la zona de aceptación, o puede caer en la cola derecha, o puede caer en la cola izquierda. ¿Sí? Bueno, por supuesto que si cayó acá en el medio, va a ser valor absoluto menor que esto, y bueno, y no rechazaríamos la hipótesis nula. Vamos a resolver ese mismo problema con los mismos números, pero ahora suponiendo que la varianza es la estimada, es desconocida. Entonces, de nuevo los mismos pasos. Distribución, definición de la variable. Tiempo en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza. X normal mu sigma. H0 muy igual a 15, H1 muy mayor que 15. Lo mismo. Pero ahora el estadístico de prueba se llamará T, porque ahora es X barra menos mu 0 sobre S sobre raíz de N. Porque ahora, ven que sigma no dice nada, es desconocida. Sobre S sobre raíz de N. Este estadístico tendrá distribución T con n-1 grados de libertad, tamaño de muestra menos 1, bajo H0, porque bajo H0 es que yo le estoy restando el valor de mu sub 0 en la hipótesis nula. Zona de rechazo, T tal que T sea mayor o igual que T alfa n-1, y hasta acá la regla de decisión. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Desencadenarla. Bueno, vamos a anotar cuáles son los datos. N25. X barra daba 17, vamos a hacerlo con los mismos números. Ahora el S vale 6, antes era el sigma. Y para el 5%, ahora lo que antes era Z alfa, ahora es T alfa n-1. Fíjense que ahora el valor crítico es 1,711. En la normal, que era una T con infinitos grados de libertad, la normal era 1,645. Ahora se me fue a 1,711. Y el estadístico de prueba, que ahora se llama T sub m en vez de Z sub m, pero porque está calculado con el S en vez de con el sigma, da lo mismo porque le pusimos los mismos números. Pero este ahora 6 no es el sigma, sino que es el S. Y ahora fíjense que el 1,667, que es el estadístico, ahora no da mayor que 1,711. Ahora no puedo rechazar H0 con los mismos números, porque la normal, como es de colas más livianas, es más fácil rechazar que en una T, que es para una distribución para muestras pequeñas y que tiene colas más levantadas. Con la T es más difícil rechazar, necesito un estadístico más grande para entrar en la zona de rechazo. Entonces ahora, con estos datos, no puedo probar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Y ahora, como no puedo rechazar la hipótesis nula, cometo error de tipo 2. Pero ahora no sé cuál es la probabilidad de equivocarme. Sé que es probabilidad de cometer error de tipo 2. No voy a hacer juicio, porque no puedo probar que vale la alternativa. Y, bueno, el p-valor con la t no lo podemos calcular. Ustedes tendrían que ver, sí podrían calcularlo exactamente en... Déjenme ver, a ver. Vamos a calcularlo con la t. Descarto. Vamos a calcularlo acá. ¿Cuál sería el p-valor? Ahora cambia el p-valor, porque cambié la distribución. Ahora estadísticas, probabilidades y cuantiles. Ahora tengo una t con 24 grados de libertad. Y ahora la media me dio 17. No, esperen. No, la media me dio 17 no. Vamos a calcular el 1,667. A ver. Acá. 1,667. ¿Cuál es el área a la derecha del estadístico de prueba? Es 0,0542. Ven que es un poco más grande que el 5%, porque este 1,667 no era mayor que el valor de tabla. Entonces cayó en zona de rechazo. O sea que el p-valor me dio mayor que el nivel de significación del 5%. Por eso ahora no se puede rechazar la hipótesis nula. Con la tabla, ustedes lo van a aprender a hacer en el... déjenme ver. Lo van a aprender a hacer en el taller
Igual si quieren les muestro rápido. Me olvidé de mostrárselos a los chicos el martes. Bueno. Déjenme ver. Había dado el estadístico 1,667, ¿no? Y nosotros estamos en una T con 24 grados de libertad. Entonces, ¿cómo calcula uno? Nosotros no podemos calcular acá exactamente cuánto vale el p-valor. En la normal sí podíamos, porque teníamos las probabilidades acá adentro. Acá las probabilidades están ahí arriba nada más. Entonces, ustedes lo que van a poder hacer es acotarlo. Entonces, el estadístico dio 1,667 y yo estoy en una T con 24 grados de libertad. Esperen, voy a agrandar un poquito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá. Esperen. Ay, acá arriba. Ahí está. ¿Se ve que está resaltadito eso? Bueno, entonces voy a empezar. 1,318. 1,667 es mayor que 1,318. Perdonen, estoy mal. Tengo que ir a la de una cola. Nadie me dijo nada, no se dio cuenta. Bueno, voy a la de una cola. Estaba en una tabla de 2 colas, acá, en la de una cola. 24 grados de libertad. De nuevo, voy a marcar los valores críticos, los valores de tabla. 1,667, ¿qué van a hacer? Tienen que ver, el p-valor es el área que hay a la derecha de 1,667 en una T con 24 grados de libertad, ¿no? Porque es la media estandarizada, digamos, dentro de lo que puedo, debajo de una T de student. Quiero ver qué área hay a la derecha de 1,667, ya vimos que era 0,050 y pico, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy acá. Entonces veo hasta dónde rechazo. Con 1,667 es mayor que 0,857, sí, rechazo. Sigo avanzando. 1,667 es mayor que 1,318, sí, sigo avanzando. 1,667 es mayor que 1,711, ya no. Entonces me quedo con estos dos, con el 1,318 y el 1,711. Esperen que voy a... Esto me quedó de la clase anterior. Vamos a hacer acá el dibujito. ¿Cómo haríamos? Esperen. Déjenme encontrar un lápiz. Acá. Entonces dijimos que tenía el 1,318 y el que seguía era 1,711. El estadístico, que era 1,667, que está acá en el medio. A la derecha del estadístico está el p-valor. Yo no voy a saber exactamente cuánto es, pero ¿qué área hay a la derecha de 1,318? 0,10, lo que está ahí arriba, ¿no? 0,10, lo que leo arriba de la columna. ¿Qué área hay a la derecha de 1,711? 0,05. Entonces, este p-valor es un p-valor que está entre 0,05 y 0,10. Entonces uno dice, ¿cuál es el nivel de significación que se fijó? Si el nivel de significación es el 5%, yo estoy por encima, porque el p-valor es mayor que 0,05. Entonces, con este resultado, tengo que informar que el p-valor es mayor que 0,05 y no puedo rechazar H0. ¿Se entendió? Yo acá no voy a poder decir exactamente cuánto vale el p-valor, pero voy a decir que es mayor que 0,05. Con el Infostat sí lo pudimos calcular exactamente. ¿Más o menos entendieron? Lo van a tener que acotar entre dos valores. Bueno, se comete error tipo 2, el laboratorio no hará juicio. Bueno, ahora vamos a ver, creo que es la última diapositiva, que es relación entre intervalo de confianza y test de hipótesis. Intervalo de confianza y test de hipótesis están totalmente relacionados y ustedes pueden tomar una decisión en un test de hipótesis usando las dos informaciones, o un test estadístico de prueba o el intervalo de confianza. Vamos a demostrar la relación que hay. Supongamos que conocemos la varianza poblacional siempre por una razón didáctica. X es normal mu sigma, ¿sí? Son nuestros supuestos. Sigma conocida, vamos a suponerla conocida por ahora, porque es más fácil deducirlo. Y tenemos un test de hipótesis mu igual a mu sub 0 contra mu distinto a mu sub 0. El test de hipótesis debería ser de 2 colas para usar el intervalo de confianza.
Si uno hace un test de hipótesis, el Z será X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, suponiendo que la varianza poblacional es conocida, es el test de Gauss que vimos antes. Y la zona de rechazo eran los Z, tal que en valor absoluto Z sea mayor o igual que el valor crítico Z alfa sobre 2. Entonces, antes lo comentamos, no sé si pasó medio inadvertido, que la zona de aceptación son los valores de Z que estén entre menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2. O sea, los que en valor absoluto sean menores que el Z alfa sobre 2. Esa sería la zona de aceptación del test de hipótesis de dos colas. Y si yo uso el intervalo de confianza, la fórmula del intervalo de confianza con varianza conocida es, ¿se acuerdan? Estimador más menos valor de tabla por el error estándar. Estimador X barra más menos valor de tabla de la normal 0,1 porque la varianza poblacional es conocida, multiplicado por el error estándar sigma sobre la raíz de n. Con toda esta fórmula vamos a deducirlo. Vamos a ver qué pasa si, dado el intervalo de confianza, mu 0, este mu sub 0 de la hipótesis nula, pertenece al intervalo de confianza, si está dentro del intervalo. ¿Qué pasa? Mu sub 0 va a estar entre el límite inferior y el límite superior. O sea, va a ser mayor que X barra menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, y va a ser menor que el límite superior, que es X barra más Z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo llegamos a esta fórmula? ¿Se acuerdan que habíamos llegado a partir de la variable z, que era X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, entre los valores de tabla menos Z alfa sobre Z alfa sobre 2, y después, ¿qué hicimos? Desenvolvimos todo eso para dejar a mu sub 0 en el medio. Ahora vamos a hacer el camino inverso. Vamos a reconvertir acá adentro ese z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ahora voy a sacar X barra de los dos extremos, restando. De acá salió, quedó acá, quedó positivo, y de acá queda mu 0 menos X barra. ¿Sí? Me quedó nada más que las aproximaciones. Ahora, ¿qué hago para dejar a los valores de tabla fuera? Tengo que sacar esto y sacar esto. ¿De qué forma? Dividiendo. Divido los tres miembros por sigma sobre la raíz de n. Acá se fue, se simplificó, acá quedó dividiendo. Pero ahora tengo mu 0 menos X barra. Quiero tener X barra menos mu 0, la media estandarizada. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todo por menos 1. Si multiplico todo por menos 1, porque acá se invierte el sentido de la desigualdad. Todo queda multiplicado por menos 1. Esto positivo, esto dado vuelta, esto negativo, pero queda al revés. Y ahora reordeno. Me quedó X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n entre menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2. ¿Y qué es X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n? Es esto, es el estadístico Z del test de hipótesis. Y me quedó entre menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2. ¿Y qué pasaba? Era un estadístico de prueba metido dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. O sea, me quedó un Z entre los valores de tabla, que era la zona de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo encuentro que el mu 0 de la hipótesis nula está incluido dentro del intervalo de confianza, voy a llegar a que no rechazo la hipótesis nula, porque el estadístico Z está en la zona de aceptación de H0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si uno tiene construido un intervalo de confianza para mu, un límite inferior y un límite superior, y encuentra que este mu sub 0 está incluido en el intervalo de confianza, no puedo rechazar la hipótesis de que mu pueda ser mu sub 0, porque el intervalo de confianza era el intervalo tal que el 95% en promedio contenía el valor de mu. Específicamente, uno de esos valores de mu puede ser mu sub 0. Entonces, si está en el intervalo, es uno de los valores de mu que pueden ser la media de la población. Entonces, no puedo rechazar que sea mu sub 0. Al revés, si yo tengo un intervalo de confianza y este valor de mu 0 está a la izquierda del límite inferior o a la derecha del superior, no está en el intervalo, rechazaré la hipótesis nula de que mu pueda valer mu sub 0. ¿Está bien? Esto para mu o para cualquier parámetro. La mejor forma más fácil de deducirlo era un test para la esperanza con varianza conocida. Pero vale lo mismo si la varianza es desconocida, porque ustedes lo van a haber construido acá usando la T. O
si es un intervalo de confianza para la varianza. Acá tendrán un valor de varianza poblacional supuesto y ven si entra o no el intervalo de confianza para la varianza. Con cualquier parámetro el criterio es exactamente el mismo. Ver si el parámetro enunciado en la hipótesis nula está incluido o no en el intervalo de confianza para ese parámetro. ¿Está bien? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, duda? O tenemos 17 minutos. Mi idea era, si quieren, resolver un problema. Vamos a hacer un problema, déjenme ver. Había uno de 2 colas que era fácil para ver. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Práctico 6, estoy mirando en otro. Hay algunos ejemplos donde vimos que acá en el ejercicio 6.2, por ejemplo, van a tener que determinar, porque les da una condición. Traten de resolverlo, si no se dan cuenta cómo hacerlo. Acá van a tener que plantear los 2 errores posibles de decisión, y una premisa tienen acá y la otra premisa es la contraria. Van a ver que los errores que hay que minimizar son distintos en cada caso. No voy a perder tiempo ahora con eso, o lo preguntan en el taller o lo vemos acá. Lo que quería hacer porque justamente es un test de 2 colas, así vemos cómo plantear un test desde cero. Lo voy a hacer acá. Vamos a hacerlo acá. Y vamos a ir haciéndolo entre todos. El contenido de vitamina C de un alimento balanceado producido por un establecimiento líder A es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media 180 y desvío 38. ¿Por qué les da los parámetros? Porque ya es una institución conocida que ya viene produciendo ese alimento desde hace años y ya sabe cuál es su promedio y su desvío estándar. Entonces, esa variable sería contenido de vitamina C de un alimento balanceado producido por un establecimiento A. De ese conocen los parámetros. Pero, ¿cuál es el problema acá? Otra fábrica saca a la venta un producto equivalente y quiere poner a prueba la hipótesis de que el contenido medio de vitamina C de ese alimento nuevo difiere de la del establecimiento líder. Él no sabe todavía si va a ser mayor o menor. Entonces, en principio dice difiere. Tranquila, Noelia, no te das problema. Queda grabado, así que no hay problema, tranqui. Nos vemos la semana que viene, después queda grabado. Este laboratorio saca otro producto y quiere ver si su contenido medio de vitamina C es diferente del establecimiento de referencia. Entonces, ¿qué hace? Para poner a prueba la hipótesis, toma una muestra, tamaño 16, obtiene una media de 202, supone que la varianza es la misma, para por ahora suponer la varianza conocida. Después veremos qué pasa cuando la varianza no se conoce. Bueno, acá es su varianza conocida. Si no, usarían la T como usamos antes. Calcular el nivel justo de significación para decidir si los contenidos medios de vitamina C de los alimentos producidos por ambos establecimientos difieren. Decidir si se rechaza la hipótesis nula. Si se declara, se considera una diferencia significativa si la probabilidad de error es menor que el 5%. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que se declara en materiales y métodos. Se considerará diferencia significativa si la probabilidad de error es menor que el 5%. O sea, quiere decir que el alfa es el 5%. Y después, igual que en B, pero ahora se considerará significativa toda probabilidad de error menor que el 1%. Bueno, con distintos niveles de significación. Entonces, ¿cómo empezamos el problema? Hay que definir la variable aleatoria. ¿Cuál es la variable aleatoria X? Contenido de vitamina C del establecimiento B. ¿Sí? Contenido de vitamina C del establecimiento B. Esta X se supone que sigue distribución normal con una media mu que yo no conozco y la desviación estándar supongo que se mantiene la misma que la del otro establecimiento que tenía una desviación estándar de 38. Bueno, queda muy grueso, pero bueno. A ver si puedo checar un poquito. Ahí está. Bueno, tiene una desviación estándar de 38. Entonces ahora voy a plantear las hipótesis. ¿Qué quiere saber este laboratorio? Si mu es igual a la del establecimiento A, que era 180, o si perdón, me dibujó un triángulo. Esta mu desconocida
es distinta de 180. Ven que seguimos siempre los mismos pasos. Ahora voy a definir el estadístico de prueba. Como la varianza poblacional se supone conocida, voy a plantear un estadístico Z, que va a ser la media de la muestra menos 180 sobre 38 sobre la raíz del tamaño de la muestra, que va a tomar una muestra de tamaño 16. Esto es una variable aleatoria, que depende de qué distribución, depende bajo la hipótesis nula qué distribución tiene. Si X es normal, mu 38, yo puedo escribir que X barra es normal con una media mu desconocida y 38 sobre la raíz de 16, porque se toman muestras de tamaño 16. Y esto completa formas, bueno, completa formas raras, no sé cómo sacarle la opción. Pues entonces, si yo a la media de la muestra, que todavía no la conozco, después vamos a reemplazar por los datos, si a la media de la muestra le resto mu sub 0 y lo divido por el error estándar, esto tendrá distribución normal 0,1 bajo H0. Y la zona de rechazo es un test de dos colas, porque acá dice distinto. Van a ser los valores de Z, tal que Z en valor absoluto sea mayor o igual que Z alfa sobre 2. ¿Qué nivel de significación se elige? Primero es el 5%, o sea, primero elegimos un alfa de 0,05. La media de la muestra, en una muestra de tamaño 16, dio 202. Y el nivel de significación 5%, o sea que Z 0,05 sobre 2 es, si ustedes se acuerdan que alguna vez lo buscamos, es el 1,96, ¿no? En la normal 0,1, era el que dejaba 5% en la suma de las dos colas. Ahora ya puedo calcular el Z sub m. Va a ser X barra 202 menos mu sub 0, 180, sobre 38 sobre raíz de 16. Y si eso lo calculamos en un Excel, esto va a ser igual, paréntesis, 202 menos 180, cierro paréntesis. Lo multiplico por 4, que es la raíz de 16, y lo divido por 38. Me da 2,315, 2,32. 2,32. Entonces, si yo quiero calcular el p-valor, acá tengo una Z, este es el 0, y acá tengo el 2,32, porque este es el X barra, y el p-valor era el área en la zona de rechazo a partir del estadístico de prueba. Pero fíjense que este es un test de dos colas. Entonces yo tengo una cola derecha, pero en teoría tendría una cola izquierda que tendría que considerar a partir del menos 2,32. Entonces, una forma de calcular ese p-valor sería 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor que 2,32. ¿Se entiende eso? Es el área de la cola derecha, pero multiplicada por 2 porque es un test de dos colas. Entonces esto va a ser 2 veces 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2,32, y eso va a ser 2 veces 1 menos F de 2. Esperen, voy a correrlo porque si no, no me deja. 1 menos F de 2,32. Entonces, si yo voy a la tabla, voy a ver cuánto vale el F de 2,32. En la normal 0,1, 2,32. 2,3, acá es el 0, acá es el 1, acá es el 2. 0,9898, ¿no? 2,32, sí. 0,9898. Entonces va a ser 2 por 1 menos 0,9898. Entonces hacen la cuenta. Igual 2 por, paréntesis, 1 menos 0,9898. 0,0204. 0,0204. Este es el p-valor.
Si el nivel de significación se fijó en 5%, entonces P o P-valor es menor que 0,05, ¿no? O puede poner P igual a 0,0204 es menor que 0,05. Entonces, rechazaré la hipótesis nula. ¿Y qué se decide? El contenido medio de vitamina C de ese alimento es significativamente diferente de 180. En este caso, ¿cuánto va a ser? Va a ser mayor, porque la media me dio 202. Lo que pasa es que yo no sabía a priori, entonces hago un test de 2 colas porque no sé si va a ser mayor o menor antes de hacer el test. Planteé un distinto. Una vez que yo decidí que rechazaba la hipótesis nula y que mu era significativamente diferente de 180, ahora veo y ahora digo, bueno, es significativamente mayor, diferente de 180, y ahora además veo que es mayor. ¿Sí? Pero no hago un test de una cola una vez que vi que 202 es mayor que 180, porque el investigador no sabía a priori para dónde iban. Entonces hace un test de 2 colas. Y digo que rechazaba. Si ustedes quisieran calcular el p-valor en el Infostat, lo podrían calcular aún sin estandarizar. ¿Por qué? Esperen, déjenme correr esto. Probabilidades y cuantiles. Yo tengo una normal, déjenme calcular, esperen. La media vale... Bueno, si ustedes quieren calcular, acá tendrían que poner una media de 180 en la hipótesis nula, y acá tendrían que poner 38 al cuadrado, porque, déjenme poner, a ver, vamos a calcularlo, igual, 38 al G, el sombrerito, al cuadrado. ¿Está bien? 38 al cuadrado, 1444. Pero, perdónenme, eso era, me falta dividir 38 al cuadrado, esa es la varianza, ¿no? Y la varianza la tengo que dividir por el tamaño de la muestra, que era 16. 90,25, ¿no? La varianza sería 90,25, es la varianza de la media. Y si yo quiero ver el área que hay en las 2 colas a partir del 202, si acá pongo el valor de la media 202, calcular, fíjense que en la cola me da 0,0102. Y si yo multiplico el 0,0102, me da la suma de las 2 colas, el 0,0204. ¿Se entendió eso último? En el Infostat me da el área a la derecha, del 202 en una normal, 180 con esta varianza, 38 al cuadrado sobre 16, porque es la varianza de la media. Si quieren calcular el área de las 2 colas, a partir del 202 ponen el área a la derecha y la multiplican por 2. Y si ya quieren con el valor de la normal 0,1, porque está estandarizada, este 202 estandarizado daba 2,32. Y si calculo, de nuevo me da 0,0102 casi, que es el multiplicado por 2, es 0,0204, que es el p-valor que calculamos acá. ¿Se entendió? Eso era calculando el p-valor. Ahora, si el nivel de significación, el problema decía, ¿qué pasaría si el nivel de significación, dice, se considera significativa toda probabilidad de error menor que el 1%? Si el nivel de significación se fija en 0,01, fíjense que ahora este p-valor de 0,0204 no es más chico, es mayor que 0,01. Entonces ahora no podrían rechazar la hipótesis nula, porque este p-valor 0,0204 es mayor que el nivel de significación fijado del 1%. ¿Está bien? El p-valor solo dependía de cuánto había dado la media, el 202. Pero que yo rechace o no rechace depende de qué nivel de significación se fija. Si el nivel de significación era 5%, 0,0204 era menor que 0,05. Pero si el nivel de significación es 0,01, 0,0204 es mayor que 0,01 y acá no puedo rechazar H0. ¿Está bien? Bueno, listo. Con esto pueden hacer todos los problemas que sean test de Gauss para una media. Lo que vamos a ver la clase que viene es cómo comparar medias
y como comparar varianzas. O sea, hacer test de hipótesis que se refieran a una comparación de medias o una comparación de varianzas. ¿De acuerdo? Bueno, chiquitos, entonces a ver cuántos, ¿se fueron todos o alguno quedó? Quedamos poquitos, bueno, éramos pocos igual. Bueno, entonces, que tengan lindo fin de semana y nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Suerte en el práctico, que les vaya bien, que lo entiendan y pasen lindo fin de semana. ¿Está bien? Gracias, Chao. profe, buen fin de Chao, buen fin Profe. de semana. Hasta luego. Chao, chao. Profe, Bueno, esperen, voy a suspender la grabación. Acá.